serás testigo de la verdad de Dios en La Voz de los Tiempos. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal La Voz de los Tiempos. Estaremos estudiando la Sagrada Palabra en su máxima expresión y comprensión posible. El tema para esta ocasión es el santuario y su servicio, parte 5. Muy bien, de una vez nos ponemos en contexto. En el tema anterior podemos rescatar dos puntos importantes. Uno, que existe un santuario celestial no hecho de mano. El terrenal fue hecho de mano. Era una copia, una sombra, una figura del verdadero, a saber, el celestial. No por esto el santuario terrenal no tenía valor, ni tampoco un valor sagrado. Tenía un valor sagrado al igual que el santuario celestial, porque el santuario terrenal era una figura, reflejaba lo que el santuario celestial es. Muy bien, la expresión no con mano, que estuvimos estudiando, indica no con manos humanas. Hicimos una referencia a Daniel capítulo 2, donde dice que como viste que del monte fue lanzada una piedra no con mano e hirió la imagen en sus pies, destruyendo así el oro, la plata, el bronce y el hierro y barro cocido. En esa figura veíamos la expresión que fue lanzada una piedra no con mano. Esta expresión denota una intervención divina, no humana. Debemos, cuando encontramos la palabra mano, decíamos en el tema anterior, debemos fijarnos si la palabra mano está sujeta a una actuación divina o a un hecho humano. En este caso es una obra no humana, lo que sucedió allí en Daniel capítulo 12. Muy bien, el santuario hecho con mano, aunque era de una obra divina, porque era un diseño del cielo, sin embargo, era algo que se iba a hacer con las manos con las manos humanas, pues. Pero su origen es celestial. En Daniel 5 también hay una parte que es interesante, porque allí hay un acontecimiento que pasó con el rey Belsasar, el que sucedió después de Nabucodonosor, el que vio la visión de la imagen de la estatua, ¿verdad? Allí pasó algo. Babilonia había traído cautivo al pueblo de Israel a Babilonia, valga la redundancia, pero con ellos se había traído también los utensilios, copas, de vasos, utensilios del santuario, de oro y de plata, que estaban dentro del santuario. Los habían conquistado como trofeo de su triunfo contra Israel. Sin embargo, los tenían guardados. Pero para el tiempo del rey Belsasar, rey de Babilonia, en una de sus fiestas, de sus orgías, con más de 1000 príncipes y sus concubinas, mandó a traer los utensilios del sagrado templo de Israel que su padre había conquistado cuando conquistó a Israel. Entonces comenzaron a tomar vino y a profanar los vasos sagrados del templo del santuario. Y esto es importante para que veamos que a pesar de que el santuario estaba en el piso, estaba destruido y el pueblo estaba cautivo, sin embargo para Dios esto tenía un valor muy grande, sagrado especialmente. Entonces sucedió que pasó un misterio, pasó algo allí ese día, que de pronto apareció una mano, fíjense bien, a ese es el punto que voy, apareció una mano escribiendo sobre la pared una sentencia sobre el rey Belsasar. El rey se asustó y todos sus convidados se asustaron, se les pasó la borrachera. Entonces alguien allí le dijo al rey Belsasar, porque quedó escrito algo allí, y le dijeron al rey Belsasar que había un hombre en Babilonia, ahí en el reino, que descifraba los misterios extraños y difíciles de interpretar, que en el tiempo de su padre Nabucodonosor, él le ayudó a recordar el sueño que se le había olvidado y al mismo tiempo interpretarle el sueño. Mandaron a traer al profeta Daniel, y Daniel, cuando vio la escritura en la pared, se dio cuenta lo que decía la escritura, porque Dios le daba ese poder a Daniel, esa autoridad para hacer esas cosas. Entonces Daniel vino, prácticamente regañó al rey y le dijo: durante todos estos años esos vasos están guardados, son vasos sagrados, y tú tuviste la osadía que nunca lo hizo tu padre Nabucodonosor, la osadía y el abuso de mandar a traer los vasos sagrados, las copas sagradas del santuario de Israel, de Dios, para profanarlos tomando vino y en esta fiesta con tus convidados. Y la escritura en la pared dice: Mene, Mene, Tekel, Upersin,
que significa pesado ha sido en balanza y hallado falto, hasta hoy permanecerá tu reino. Y justamente en ese mismo instante le vinieron a avisar al rey que los medos y los persas estaban invadiendo el reino y su reino llegó hasta allí, y ese día murió Belsasar. ¿Qué quiero rescatar de allí? De que allí había la intervención de una mano, y esta mano no es una mano humana, era una mano divina, es una obra de Dios. ¿Me entiendes? Por eso es que tenemos que, cuando leemos las escrituras, darnos cuenta si el mensaje es simbólico, literal, si se refiere a una mano, si cuando se habla de mano es mano humana o mano divina. Muy bien, entonces el rey tuvo que pagar con su reino y su vida el abuso que había cometido con los vasos sagrados del templo. El templo había sido pisoteado, había sido destruido, el pueblo había sido prisionero allí en Babilonia, pero sin embargo para Dios esos vasos tenían una característica sagrada que tenía que respetarse, porque el santuario todavía estaba vigente. El santuario y sus utensilios y su ceremonia y sus fiestas y todo eso estaba vigente hasta el cumplimiento del tiempo de Jesús, cuando esto iba a pasar. Iba a ser caducado. Pero por ahora, en ese momento, el Señor le dio una lección al rey de Babilonia, Belsasar. El segundo punto que vamos a rescatar del estudio pasado son los 2 servicios en el altar de sacrificio. Los servicios diarios que se hacían matutino y vespertino, donde traían al cordero, lo sacrificaban diario en la mañana y en la tarde, y esta sangre era transportada al santuario. Salpicaban el velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo, y allí quedaba contaminado, salpicado de esta sangre contaminada porque el penitente colocaba sus manos sobre el animal antes del sacrificio y ponía sus pecados allí como un recordatorio del plan de salvación, que todos los pecados iban a caer sobre Jesús y Jesús iba a morir por los pecados. Entonces el animalito moría por los pecados, pero los pecados eran llevados simbólicamente en la sangre del santuario al velo, y de esta manera el santuario se contaminaba. Luego venía el sacrificio de expiación o la fiesta de expiación, que era el 10º día del 7º mes, donde se limpiaba esa sangre y se purificaba el santuario. La fiesta de pasión, que era el 10º día del 7º mes. Entonces, esta fiesta era el acto más solemne, la fiesta de expiación. Solemne porque por la importancia que este acto o este rito traía de matar el animal. Se tomaba un animal donde se colocaban los pecados del pueblo y para llevarlo al desierto, para que muriera en el desierto, que quedaba para Azazel, y el otro animal, que era el primero, se dejaba para la expiación del santuario, la purificación del santuario, que representaba la sangre del Cordero Pascual, que iba a venir a morir por su pueblo. Y en esta forma se purificaba el santuario, se hacía la purificación, la limpieza del santuario. Bueno, en el tema anterior está todo eso. Muy bien. Los pecados eran llevados al santuario por la sangre y allí permanecía durante un año. Y luego, en el día de expiación, se purificaba, se limpiaba, se descontaminaba todo el santuario. Esto se hacía en la fiesta de expiación, en la penúltima fiesta judía, 10º día del 7º mes. Interesante, lo repito, porque vamos a tomar muy en cuenta esto más adelante. Justo esta fiesta, o más bien, en lo que se hacía en ese día de expiación, vamos a hablar en este tema con bastante propiedad, porque es el punto importante que nos interesa estudiar. Tenemos también pendiente el estudio de las 7 fiestas del santuario, su significado y su cumplimiento, que vamos a ir haciéndolo poco a poco. Pero por ahora vamos a concentrarnos a mirar la fiesta de expiación, y especialmente con la fecha de 1844 y lo que sucedió en ese tiempo y el por qué. Pero para adelantármeles un poco, el que estudió esta fecha de 1844 tuvo que ver, él se dio cuenta que tenía mucho que ver con el cumplimiento de la fiesta judía, especialmente el 10º día del 7º mes. El 10º día, o sea, el 10º día del 7º mes del calendario judío, justamente coincidía con esta fecha de 1844, y exactamente del mes de octubre, especialmente en el día 22 de octubre de 1844, y lo vamos a ver más adelante. Y todo lo que esto conllevó, 1844, y especialmente a ver la verdad
del santuario y otras verdades que se destaparon a raíz de este incidente. Así que les pido que me tengan un poco de paciencia. Paciencia porque para explicar este tema voy a meterme un poco en la historia para poderlo entender más a fondo. Vamos a tocar un poquito la historia. Muy bien, comencemos. Para el siglo XVIII, o sea, los 1800 por allí, aparece un hombre en la escena profética. Para ser más exacto, en 1833. Un hombre humilde sin mucho estudio, pero con mucha curiosidad e inquietud en los asuntos proféticos, escatológicos de las Escrituras, reuniendo muchas evidencias bíblicas que demostraban el cumplimiento eminente de muchas de las evidencias proféticas de las Sagradas Escrituras, y era lo que él iba a hacer para ese entonces, mostrarlo al mundo. El nombre de este personaje, muy pronto, luego de 1833 específicamente, se iba a dar a conocer, y presten atención a esta fecha, 1833, se iba a dar a conocer en todos los Estados Unidos y parte de Europa y del mundo por sus grandes estudios bíblicos y proféticos, prácticamente en el mundo entero. Su exactitud de interpretación y cumplimiento fueron milimétricas, bien estudiadas. Sí, su nombre era William Miller, o como mejor se le conoció, como Guillermo Miller. De hecho, después de la gran reforma protestante de Martín Lutero, no se ha escuchado un nombre tan grandemente que haya revolucionado el mundo cristiano. Después de Martín Lutero y la gran reforma que puso de rodilla al clero, a la Iglesia Católica, al papado, no se ha escuchado otro nombre después de esa fecha de 1500 para acá, sino a Guillermo Miller. Un granjero norteamericano, un poco tartamudo y sin experiencia como orador a grandes audiencias y auditorios, pero muy meticuloso y estricto en la investigación, especialmente las investigaciones proféticas. Y fue justo esta última característica como investigador lo que le llevó a investigar, valga la redundancia, con profundidad este tema que a continuación vamos a tocar. La segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Luego de su muerte y su resurrección y ascensión de Cristo, Él dejó la promesa de volver otra vez por su pueblo. A esto se le conoce como la doctrina de la segunda venida de Cristo. Luego de su partida, muchos predicadores se han levantado tratando de explicar la segunda venida de Cristo a través de las profecías sobre la segunda venida de Cristo. Pues así tocó el turno a William Miller. Miller se encontraba estudiando, haciendo estudios bíblicos, y especialmente se encontró con algunos pasajes bíblicos de mucha importancia para él, y en especial en lo que concierne al cumplimiento de esta promesa del regreso de Jesús. Presten atención a esto, y que tiene todo esto que ver con el santuario, se van a dar cuenta. Pero antes de leer algunos de estos textos que Miller tocó, quiero explicar algo. Quiero explicar algo porque es interesante la historia. El por qué fue tan relevante, alarmante, impresionante, escandaloso el tema de la segunda venida de Cristo para 1833 a 1843. ¿Saben qué fue el hecho de por qué fue tan alarmante? Uno fue el hecho de que las iglesias de ese entonces perdieron la misión y la visión de la segunda venida de Cristo. Perdieron, escúchame bien, la visión y la misión de predicar la segunda venida de Cristo. No se hacía. Y para ese entonces habían iglesias luteranas, anglicanas, bautistas, metodistas, presbiterianas, las metodistas, las luteranas. Todas esas iglesias estaban en ese tiempo.
De hecho, la que más influencia tenía era la puritana y la metodista, especialmente la metodista. Muy bien. Pero nadie se atrevía a hablar del tema de la segunda venida de Cristo. Usted de pronto se asombrará, pero eso fue así. Para el tiempo de Miller, predicar la segunda venida de Cristo era como el tiempo de Noé decir que venía un diluvio. Algo muy parecido, fue alarmante. Es más, ese tema se había olvidado completamente. La gran mayoría o todas las religiones estaban engañadas, conformadas con la falsa doctrina del infierno y el purgatorio y el rapto de la iglesia. 1. Que las personas al morir, si eran buenas, se iban al cielo. Muy bien. Y las que eran malas, que no se arrepintieron, se iban al infierno, al fuego eterno. O sea, que en estas creencias no era necesario enseñar que Cristo venía por segunda vez. Claro, era contraproducente, o era todo lo contrario, chocaba la doctrina. Si enseñaban que Cristo venía por segunda vez, pero los muertos iban al cielo, y aparte de eso enseñaban que la iglesia iba a ser raptada, no que Cristo venía, sino que la iglesia iba a ser levantada, desaparecería el rapto secreto y se iba a llevar a su pueblo escondido, y los muertos malos iban al infierno y los buenos iban al cielo. Entonces, ¿para qué se iba a enseñar la segunda venida de Cristo? O sea, todas estas doctrinas falsas anularon la doctrina de la segunda venida de Cristo, y para el tiempo de Guillermo Miller no se sabía nada de la segunda venida de Cristo. Nadie hablaba de eso, sino hasta que Miller comenzó a hacer sus estudios y se dio cuenta que Cristo sí iba a volver, y comenzó a predicar la segunda venida de Cristo. Muy bien. Es interesante esta historia, por eso le decía que es bueno meterse en la historia para entender esto. Entonces, no se enseñaba la segunda venida de Cristo porque los muertos buenos iban al cielo al morir y los malos iban al infierno. Al aparecer Guillermo Miller con esta doctrina, y aunque está en la Biblia, la mayoría la rechazó. Completamente la rechazaron. No la aceptaron. No la aceptaban. La rechazaron. Tanto fue el alboroto que ese mensaje dio en ese tiempo que no se pudo predicar desde las iglesias establecidas o los templos. No se les permitía a Miller. Tuvo que predicarse fuera de las iglesias, fuera de los templos, por las calles, por las estaciones de trenes, por los caminos, por las plazas, a través de correos y periódicos. Es más, y eso está en la historia, aquellos en las iglesias que aceptaban el mensaje de Guillermo Miller, los expulsaban, los desfraternizaban de sus iglesias, les quitaban sus cargos y su membresía. Era tan fuerte eso que era un mensaje para ese entonces arrollador. Miles y miles se convertían en el mensaje de Miller y fueron expulsados de sus iglesias. Queda claro que fue Miller y sus estudios quien restauró la verdad de la doctrina del segundo advenimiento de Cristo. Es por eso que a ese grupo de Miller se le conoció y se le conoce como los adventistas, pero adventistas mileristas, no adventistas del séptimo día, adventistas mileristas. Así fue como nació la palabra adventista. Adventista del primer día, porque guardaban el domingo como día de reposo. Otro engaño enseñado por el papado en aquella época. Nadie guardaba el sábado, del séptimo mandamiento, del cuarto mandamiento, que estaba detrás del velo del santuario guardado en el arca del pacto vigente. Por eso la palabra adventista viene de advenimiento, o sea, de segunda venida. Luego, después del chasco, que vamos a hablar un poco más adelante de esto, de 1844, de la fecha que Miller colocó como segunda venida de Cristo, entonces los adventistas de advenimiento del primer día llegaron a comprender otras verdades que no tenían, como por ejemplo el santuario, que es lo que estamos estudiando, y la santa ley de Dios que estaba vigente. Por esa razón, nacen después de Miller los adventistas del séptimo día. Miller no fue adventista del séptimo día, él fue adventista del primer día. Él fue el movimiento millerista, adventista millerista. Muy bien.
Y esto me hace acordar ahorita lo que está sucediendo en el mundo cristiano, porque ahorita en este momento la doctrina de la deidad no se puede predicar desde los púlpitos, desde los templos, de las iglesias, porque ha sido invadido por la doctrina de la Santísima Trinidad y no se permite. Y aquellos que tratan de predicar este mensaje de la verdad, de la deidad, dentro de las iglesias o de los templos son desfraternizados, son excomulgados y son apartados de sus cargos para que no se predique este mensaje. Muy parecido a la época de Miller, pero en cuanto a la doctrina de la segundo advenimiento. Muy bien. ¿Qué fue lo que leyó Miller que lo llevó a esta conclusión de que Cristo venía para esa fecha de 1843-44? Bueno, muchos creen que fue el estudio del libro del profeta Daniel, y en especial el verso 14 del capítulo 8. Vamos a leerlo. Daniel capítulo... Y antes de leerlo, le hago una aclaración. Todo esto tiene que ver con el santuario. ¿Por qué tiene que ver con el santuario? Porque justamente por Miller haber destapado esta verdad de la segunda venida de Cristo y Cristo no haber venido, haber regresado en el tiempo señalado por él, por el estudio profético que él tenía, entonces se dio como resultado más investigación, mucho más investigación, y se dieron cuenta que era el cumplimiento de la purificación del santuario que comenzaba justamente en esa fecha que él había establecido en sus estudios. Pero antes vamos a leer uno de los textos que Miller lo llevó a esta conclusión. Daniel 8:14. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario será purificado. Luego el santuario será purificado. Muy bien. Esta palabra purificado y santuario a Miller le llamó mucho la atención y le estudió mucho en las escrituras. Y sí es cierto que hay un santuario celestial, sin embargo, en las escrituras la tierra también se le llama santuario. A la tierra en las escrituras también se menciona como un santuario. Miller pensando, y purificación tiene que ver con fuego, limpieza. Miller no tenía nada que ver con santuario. Él no entendía el santuario, ni siquiera tocó el santuario. Pero sí usó expresiones que están dentro del mensaje del santuario, que es la purificación. Él dijo purificación del santuario. Entonces, la purificación es con fuego. Así como los judíos purificaban el santuario, lo limpiaban de contaminación, y Cristo viene a purificar esta tierra y limpiarla de pecado. Y eso va a ser para esta fecha porque es justamente el tiempo de la purificación. Y tomó la fecha de 1844, que luego vamos a estudiar con la profecía de las 2300 tardes y mañana. Ahora no, ahora solamente es un bosquejo para que tengamos una idea. Ciertamente este verso fue la base para la fecha de 1843 y 1844 para Guillermo Miller. Pero fueron otros textos los que le llevaron a esta conclusión. Fueron unos textos más significativos. Entre algunos de ellos está Mateo capítulo 24, y voy a compartir estos textos, presten atención. Mateo capítulo 24, versículo 15. Dice, él está buscando la segunda venida de Cristo y se va al capítulo específicamente que habla del segundo regreso de Cristo, que es Mateo 24, y todas las señales, rumores de guerra, hambre, pestilencia, todo eso. Cuando viene y lee el versículo 15, dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Cuando veas la abominación desoladora. ¿Cuál es la abominación desoladora? Guillermo Miller la estudió, y todos nosotros que hemos estudiado profecía sabemos que esta profecía de abominación desoladora ha tenido varios cumplimientos, y especialmente el primer cumplimiento fue para Jerusalén en el tiempo de los años 66 al 70, cuando fue sitiada la ciudad de Jerusalén y fue destruida por los generales romanos Tito y Cestio Galo. Esto fue la abominación, el principio de la abominación desoladora. Pero Guillermo Miller tenía un evento mucho más cercano que ese. Para la segunda venida de Cristo, Guillermo Miller se fue directamente a estudiar la abominación desoladora dada por el profeta Daniel de tiempo y medios tiempos de los 1260 años, que tenía un cumplimiento específico en el surgimiento del cuerno pequeño o del papado, que justamente nace o surge en el año 538. Se les cumplen los 1260 años en 1798. Presten atención, 1798. Miller ya existía para ese tiempo, estaba vivo para ese tiempo, ya era un hombre.
para ese tiempo, 1798. Entonces, él comenzó a ver la profecía desde el punto de vista de la supremacía papal como la abominación desoladora. Guillermo Miller dijo, cuando veáis la abominación desoladora, o sea, cuando veáis la terminación de esta abominación que comenzó en el año 538 al 1798, el que lee entienda. Él dice, el que lee entienda. Vamos a entender, dijo Guillermo Miller. Empezó a investigar más a fondo. Entonces siguió leyendo el capítulo 24 de Daniel y se encontró con la siguiente cita. Porque habrá gran tribulación, cual nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Bueno, esa gran tribulación nunca había existido. ¿Y cuándo existió? Bueno, 538 a 1798, cuando el papado recibe la herida mortal por general Beltier de Francia y termina con la supremacía papal del papado, que había hecho atrocidades, matado mujeres, niños, adultos, todos los cristianos los persiguió durante esos 1200 años. Esa es la gran tribulación que Jesús menciona allí en Mateo 24 y dice, porque habrá gran tribulación. Esta gran tribulación Guillermo Miller la unió como la abominación desoladora de Mateo 24:15 y dijo, aquí está. Estoy en la profecía. Comenzó a leer y estoy leyendo algunos textos porque son muchos los que él leyó. Y está en su historia, en su recorrido de estudios proféticos. Entonces él vio que la gran abominación estaba enfrente de él. Acababa de terminar en 1798, era como regresar la mente atrás, unos años atrás. Él está en 1830 y está mirando atrás. Hace 35 años acababa de terminar la gran abominación desoladora, la gran tribulación que Cristo mencionó en Mateo 24. Y entonces cuando dice, el que le entienda, siguió leyendo. Entonces se encuentra en el otro verso que sigue, en los versos que sigue, esta parte tan interesante. E inmediatamente, dijo Jesús, palabra de Jesús, e inmediatamente después de esta gran tribulación, o sea, esta tribulación que él está mirando, que es de 538 a 1798 y que la tiene al frente separada apenas por unas décadas, la tiene al frente, dice, después de esta gran tribulación, en aquellos días, el sol se va a oscurecer, la luna no dará su resplandor, las estrellas del cielo van a caer, y las potestades de la tierra se moverán. Serán conmovidas las potestades. Entonces, luego de esto, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto fue un sacudón muy grande para Guillermo Miller. ¿Por qué? Porque justamente, para decirle, 1780, allí enfrente de él, acababa de ocurrir una de las señales que dijo el Señor que iba a suceder después de la gran tribulación. Él dijo, puso en orden la gran tribulación y después van a venir estos eventos. Y tomó un lápiz, un esfero y dijo, aquí está. 19 de mayo de 1780, el día oscuro más grande sobre la faz de la tierra que hubo, misteriosamente. Luego, antes de eso vio 1755 el gran terremoto que sacudió el mundo entero, que se conoce como el terremoto de Lisboa, porque el epicentro fue en Lisboa, pero eso alcanzó al mundo entero. Los 5 continentes de la tierra fueron movidos por este terremoto. 1800 y tanto, la luna se puso como sangre y no dio su resplandor. Pero algo más lo conmovió, que justamente en 1833, allí donde él está parado, en ese mismo día, hubo lo que se conoció la caída de las estrellas. Usted puede buscarlo en internet y le va a decir 1833, caída de las estrellas. Impresionantes lluvia de meteoritos, de estrellas. No estamos hablando de estrellas literales, porque sabemos que una estrella es mucho más grande que la Tierra, sino estrellas fugaces, meteoritos, un fenómeno impresionante. Cuando Guillermo Miller vio estos 4 elementos que Jesús había mencionado que iban a suceder después de la gran tribulación, dijo, no, mi Señor viene, dijo, porque dice, entonces después de esto vendrá la aparición del Hijo del Hombre en las nubes de los cielos. Comenzó a investigar más profundamente y justamente comenzó en 1833 a predicar fuertemente, disculpen, la segunda venida de Cristo en gloria. Y para esto tomó la fiesta judía.
tomó la fiesta y el cumplimiento de ella, específicamente Cristo cumpliendo la fiesta. Presten atención porque ya vamos terminando, pero presten atención a esto. A Cristo cumpliendo las fiestas. Dijo, se están cumpliendo las fiestas. Ya viene el día de purificación no del santuario, el día de la purificación que dice Daniel 8. Dice, y será purificado. Y el santuario será purificado. Y él veía la tierra como un santuario. Ahí fue el error de él, porque veía la tierra como un santuario y pensaba que la que iba a ser purificada era la tierra. Entonces él llegó y tomó la fiesta judía y su cumplimiento. ¿Y cómo se iba a cumplir? Dijo, con exactitud. Y apréndansela porque esto lo vamos a estudiar más adelante en la fiesta judía. 1. Cristo es la Pascua, Él es el sacrificio. Cristo vino y cumplió la primera fiesta, que fue el sacrificio en la cruz del Calvario. Cumplió la primera fiesta. Y al mismo tiempo, junto con esa fiesta, y justamente fue el mismo día, el 14 de Abí, que se cumplía la fiesta. 14 de Nisan o el 14 de Abí se cumplía la fiesta de Pascua. Y Cristo muere como Cordero Pascual el 14. El 15 se celebraba los panes sin levadura, las hierbas amargas. También las cumplió Cristo, estando muerto sepultado, como la Pascua sepultada. Y se comieron los panes sin levadura y las hierbas amargas. Luego entonces venía la tercera fiesta, que era la fiesta de primicia. La fiesta de primicia se celebraba como la resurrección. La resurrección, entonces Cristo está cumpliendo las primeras 3 fiestas. Como cordero fue llevado al matadero, fue sepultado, panes sin levadura, y al mismo tiempo al tercer día se levantó en primicia. Ese era el día 14, 15, 16 de Nisan o de Abib. Luego, 40 días después venía la fiesta del Pentecostés, y justamente se dio cuenta Miller que Cristo les dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén, esperen la unción de lo alto. Y ellos se quedaron allí todos en Jerusalén esperando la unción que Jesús les había prometido. Les enviaré el Espíritu Santo. Y justamente 40 días después de su ascensión, Jesús derramó su Santo Espíritu. Y se cumplió la fiesta de Pentecostés. Y Miller se dio cuenta, se cumplió la primera fiesta, sacrificio. Se cumplió la segunda fiesta, panes sin levadura, sepultura de Cristo. La tercera fiesta la cumplió Cristo, como primicia resucitó entre los muertos. Y la cuarta fiesta también la cumplió Cristo, derramando su Santo Espíritu a los discípulos 40 días después de su resurrección. Dijo entonces, vamos a ver la quinta fiesta. ¿Cuál era la quinta fiesta? La trompeta. Y justamente Miller se dio cuenta, estudiando la fiesta, que las trompetas sonaban 10 días antes de la expiación. Antes de purificar el santuario, 10 días antes de purificar el santuario, se celebraba la fiesta de trompeta. Comenzaban a sonar las trompetas. Y justamente Miller estaba cumpliendo esa profecía. Saquen cuenta, 1833 a 1843, que fue la fecha que él puso por la cuestión de la fiesta de expiación, porque la fiesta de expiación, voy a explicarle, la fiesta de expiación o la expiación para el tiempo de Miller en el calendario gregoriano caía exactamente el 22 de octubre de 1843. Caía la fiesta de expiación, tomándola en el orden del calendario judío. Entonces Miller dijo, si la fiesta de expiación se cumple el 22 de octubre de 1843, es la purificación del santuario. Cristo viene en esa fecha a purificar la tierra. Lo que él no se dio cuenta es que él estaba cumpliendo la profecía, porque justamente 10 años antes de 1843, Miller comenzó a tocar las trompetas. Él fue el único que salió como vocero a predicar este mensaje como trompeta de Dios, a sonar la trompeta en todos los Estados Unidos, en toda Europa y en todo el mundo, a sonar la trompeta de que Cristo venía por segunda vez, y él, sin darse cuenta, estaba celebrando la fiesta de trompeta que se celebraban 10 días, el 10º día del 7º mes, antes de que se hiciera la expiación, el día de expiación. Entonces, poniendo día por año, Miller estaba 10 años antes, que es 10 días antes, sonando las trompetas. Y justamente el 22 de octubre de 1843 debería caer el día de expiación. Y Cristo, para él, debía venir ese día a purificar el santuario, y esta era la tierra. Lo que Miller no sabía es que el santuario que se iba a purificar era en el cielo.
Porque dice el apóstol Pablo, no entró Cristo en santuario hecho de mano, sino en el santuario celestial, para interceder por nuestros pecados, para borrar todos los pecados que allí durante todo este año de sacrificio, o que hacía como el pueblo de Israel, sacrificaba el cordero, ponían la sangre contaminada entrar al santuario. Todos esos pecados están registrados en el cielo. Todos los pecados de la humanidad están registrados en el cielo. Y Cristo entraba, cuando Cristo resucitó, entró al lugar santo del santuario celestial y allí estuvo hasta 1843. Y en 1843-44 Cristo pasa del primer departamento al segundo departamento a hacer la obra de purificación, que es la purificación del santuario. Y en 1844 comienza la purificación del santuario. Entonces, Cristo no vino para esa fecha. Y eso fue un gran chasco. Un gran chasco para esto, los mileristas, que dio como resultado que otros siguieran estudiando la doctrina de Miller, sus apuntes, sus textos bíblicos, su investigación, y sabían que había algo donde Miller había fallado, y era que Miller no confundió la fecha, confundió fue el evento. El evento no era la tierra como santuario, sino el santuario celestial, que ha estado contaminado por todos los registros de pecado que se llevan allí, de su pueblo y de la humanidad. Y por eso Cristo tenía que purificar el santuario celestial, y esa obra tenía que comenzar en el día de expiación. Y justamente era en 1844, el 22 de octubre. Así que, mis apreciados oyentes, continuaremos con este tema en el próximo tema. No se te olvide suscribirte al canal, activar la campanita. Si tienes alguna pregunta, una inquietud, déjala en la cajita de comentarios. Con gusto estaremos respondiendo. Muchas bendiciones de lo alto, y que estas verdades pues te ayuden a crecer espiritualmente y que te llene de muchas bendiciones. Gracias.